Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a este conversatorio, a este panel, a este palabreo con Alfonso Castillo, Mauricio Hernández y Freddy Coahuila, perdón. Arévalo. Freddy Arévalo. Tres amigos de hace mucho tiempo, tres jefes de Danza del Sol, tres líderes espirituales de este camino. El propósito de este tiempo que vamos a compartir es, por un lado, honrar el trabajo que ustedes han estado haciendo por tantos años para unir a esta familia y para mover la profecía Cóndor Águila, levantar estos altares. Y por el otro lado, además de honrarles y agradecerles con esta sencilla encuentro de corazones, pues recuperar un poco la memoria de cómo es que hemos venido a llegar hasta este punto, cómo ha sido el proceso en estos años y de pronto mirar en dónde estamos y para dónde vamos. Es un conversatorio tranquilo entre amigos, con seguramente personas de muchos países mirando. Así que vámonos directo al grano. Quiero empezar preguntándole a Alfonso, que es nuestro mayor aquí en el grupo de los tres panelistas. ¿Tú qué te acuerdas, Alfonso? ¿Cuál fue tu primer contacto con este camino? ¿Cómo fue? ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenías? ¿Qué pasó ahí? Ajá. Pues mi primer contacto fue por intermedio de la Gran Fraternidad Universal. Yo estaba viviendo en Michigan y esta organización tenía un ashram en Missouri y me llamaron, me dijeron que unos indios lakotas iban a llegar allá a hacer sus ceremonias, que si me interesaba. Le dije, claro que sí, y me metí el viaje 15 horas manejando para llegar a ese ashram, y efectivamente ahí estaban dos familias lakotas. Ellos dijeron, bueno, el primer paso es que paremos un inipi. Lo hicimos. Y cuando el inipi estaba listo, ya cubierto, antes de que entráramos, me asomé por esa puerta y dije, esto es lo mío. Me identifiqué completamente con la ceremonia y luego, durante la ceremonia, sabía los pasos a seguir, todo una memoria antigua, pues me llegó todo eso y dije, no, pues este es mi camino. Cuando salimos, el abuelo del ashram dijo, ¿a usted le gustó esta cosa, no? Me gustó, este es mi camino. Me dijo, pues, aquí van a seguir viniendo estos indios, de pronto ellos quieren enseñarles, si quiere, véngase a vivir acá. Y se pone en contacto con esto. Y ahí estamos hablando, ¿qué año más o menos? Ahí estamos hablando más o menos del 79. 79. O comienzos de los 80. Entonces, en el 79 es el primer año que los lakotas podían hacer sus ceremonias libremente. Entonces, bueno, yo me regresé a Michigan con Marta, mi esposa, y estuvimos hablando. Le dije cómo me había impresionado esto. Entonces, resolvimos irnos a vivir a la RAM. Vendimos la casa y todo lo que pudimos vender en Michigan
y nos fuimos a vivir al Ashram. Así comenzó. Súper. Voy a aprovechar y le voy a pasar la pelota a Mao porque yo le he escuchado hablar a Mao que él también por allá en esos orígenes de su propio camino también andaba como en tratos con la Gran Fraternidad Universal, así que esto no puede ser una coincidencia. Entonces, Mm. ¿cómo fue esa parte, Mao, de tu relación con la Gran Fraternidad? Y de una vez, contanos también cuáles fueron tus inicios allá con esta medicina de los abuelos del norte. Pues a mí me pasó también algo parecido que al jefe Alfonso, porque yo tenía 22 años en ese tiempo y estaba ya relacionado con la Gran Fraternidad Universal en Nueva York. Y me había convertido, me habían ayudado para ser instructor de yoga. Y para hacer la historia un poco corta, pues me gané como un viaje a México a visitar en ese tiempo al maestro Domingo Díaz Porta, que tenía un ashram que se llamaba el Teopantli Calpulli, en las cercanías de Guadalajara. Entonces, yo me había ganado como ese concurso y iba acompañado de otro mayor que se llama Manuel Rufino. Y nosotros íbamos era a unos cursos de yoga ya más avanzados. Pero en ese momento se había dividido la institución en dos líneas y nosotros terminamos, en realidad fue participando en un encuentro indígena que lo estaba liderando el Tigre Pérez en ese tiempo. Eso fue a finales de los años 80 o a principios de los años 90. Y ahí conocí el primer INIPI, el primer temazcal, y para mí fue la misma impresión que Alfonso tuvo. Para mí fue como regresé a casa y de ahí me conecté pues con todo ese mundo del indigenismo norteamericano y ese fue el comienzo y de ahí pues me conecté con otras personas como fue Jorge Arenibar, que también ya estaba conectado con la danza del sol de Pine Ridge, con la danza de Frank Fuscro y Jean Pulcro. Dupree. Pero antes de yo ir a danzar, yo regresé a la de Frank Fuscro, que fue que también ahí Alfonso tenía una historia porque Alfonso había sido el primer danzante suramericano. Y cuando yo dancé ahí, él ya no estaba, pero sí me contaron historias de que había habido otro colombiano ahí y fui muy bien recibido. Y ahí comenzó la historia. Pero en ese interludio entre ese conocer el INIPI y el gusto y comenzar a investigar académicamente y con otras prácticas, yo regresé a Colombia y ahí conocí el yagé, pues la historia de la selva, y ahí estuve unos cuantos años pues inmiscuido y inmerso en ese estudio. Y yo regresé y ya me conecté con la danza del sol, fue después del encuentro de Araraquara, Amazonas, donde yo fui una de las personas que en ese tiempo trabajaba para una corporación que trabajaba con rescate de conocimiento indígena y cuestiones que tenían que ver pues con el curanderismo y el yagé. Y ahí conocí unas personas que vinieron también invitados norteamericanos y ahí me interesé en la historia de la danza del sol y ahí fue cuando viajé y comencé pues a danzar allá en Pine Ridge y se fue dando pues toda la historia y fuimos aprendiendo poco a poco. Inclusive yo una vez creo que conocí a Alfonso en un viaje a ese ashram que él menciona en Shining Waters allá en San Luis, Missouri, hace muchos años. Entonces esos fueron como los comienzos de nuestra conexión con ese mundo del indigenismo norteamericano y las ceremonias de las tribus, pues de las planicies como los Lakota y los Dakota y los Ok. Navajo. A ver, don Freddy, no me vaya a salir que usted también era profesor de yoga antes de chamán. No, no, olvídate. No me gustaba la Gran Fraternidad Universal porque no comían carne y no podía tomar vino y tampoco podía tomar cerveza. No, eso era sagrado para mí. Vino, cerveza, mujeres y carne, ¿no? Entonces, olvídate, ¿no? No. Sí, tengo muchísimos amigos en la Gran Fraternidad Universal, muchísimos amigos, maestros, ¿no? Pero nunca traté de afiliarme, ¿no? Leí los libros, estaba en conferencias también, pero
nunca me incorporé por esas disciplinas, ¿no? Soy amante de la indisciplina siempre. Entonces cuéntanos cómo llegaste a este camino rojo. Bueno, el Camino Rojo, podría decir que acá a mediados de los 80, en Perú, una amiga periodista me dice, te quiero presentar a dos personas. Me dice, a uno que se llama Pachacama y a otro que se hace llamar Inca. Y viste como Inca, viste, no usa zapatos, ¿no? O sea, en la ciudad, pues, ¿no? En esos tiempos era bien raro, ¿no? Y le digo, bueno, prefiero conocer al Inca, ¿no? Y entonces fuimos a visitarlo, nos citó como a las 6 de la mañana y fuimos a visitarlo. Y entonces la primera vista agarra y me habla de mi infancia, de un accidente que yo tuve a los 8 años. Dice, wow, ¿de cómo sabe eso, no? De frente, ¿no? Y bueno, eso me impresionó y me interrogó, me preguntó, me dice, ¿tú qué deseas? O sea, ¿qué, qué buscas? Dije, bueno, mira, yo quiero aprender quechua, sé muy poquito, quiero aprender más, o sea, de la lengua inca, ¿no? Me dice, bueno, estás bienvenido, pero yo no enseño quechua, me dice, no enseño la gramática, eso no es, si tú quieres aprender quechua, ven todos los días conmigo, yo te voy a ir enseñando primero el origen de las palabras, la cosmogonía de cada palabra. Entonces vas a ir entendiendo qué es ese idioma. Este idioma eh, le han llamado quechua, pero no es quechua. Quechua es un término peyorativo hacia la lengua del hombre. Esto se llama lengua del hombre, ¿no? Entonces, eh, pues me impresionó mucho, ¿no? Seguí con él trabajando y entonces él me habló del movimiento indio-americano, que en Norteamérica se llama el American Indian Movement, y de un evento en el cual en 1980 organizaron acá en Cusco y Antaitambo, entre todos los pueblos de América, con puros sabios, puros dirigentes, ¿no? Curiosamente, ese encuentro se llevó a cabo en Ollantaytambo, creo que Alfonso lo conoce allá donde el señor Vidal Ayala, y Ujú. que también era un antiguo era un antiguo ashram, ¿no? Y después ahora se llama Calpuli, se llama Inti Ayu, ¿no? Y ese lugar fue donado precisamente por este señor en ese año 1980 para que ahí se pueda hacer como una escuela para el futuro, un centro de reuniones, etcétera, ¿no? Y bueno, hasta ahora está en ese lugar, ¿no? Y bueno, este señor fue comisionado al área de educación. En esta reunión ellos oraron, se proyectaron, planificaron su mente, sus pensamientos para esta nueva generación, para esos nuevos tiempos, ¿no? En la cual pues todos desean sobre todo que los pueblos indígenas ya no tengan ese trato, ¿no? Entonces, él al hablarme de de los pueblos del norte, eh, curiosamente, por ahí en esos años de mi universidad, ellos publicaron una revista que se llama Pueblo Indio y me gustaba leer esa revista y en uno de los números hablaron sobre la religión del peyote y la entrevista era Emerson Jackson. Wow, y siempre se me quedó en mi memoria eso, ¿no? Son detallitos que después se fueron como en un rompecabezas armando cuando conocí más tarde a Emerson Jackson. Bueno, este señor es el que me habló por primera vez de la gente del norte y, y se proyectó para 1992 celebrar el encuentro Cóndor Águila, y que allá le llamamos el 10º Pachacuti. El 10º Pachacuti era una celebración de 500 años en 500 años del calendario inca. Y según las palabras de este anciano, este nuevo Pachacuti lo que venía era
el, el mestizaje cultural, ya que en el noveno Pachacuti, los 500 años anteriores, lo que se había dado es el mestizaje étnico, que es lo que nuestra América fue, o es todavía, un crisol de razas de todo el planeta, ¿no? Entonces, pero lo que nunca se había dado era el mestizaje cultural espiritual, y entonces estos 500 años era eso, y eso era lo que traía este nuevo Pachacuti. Y bueno, me entusiasmé mucho a participar en esa celebración y él me comisionó ahí ser uno de los encargados de las relaciones públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y Ok. bueno, y así es como vine acá por primera vez a México, Estados Unidos, a invitar a la gente del norte a ir a esta celebración en el sur, y es así como conocí a la Iglesia Nativa Americana en Chicago, conocí a Alfonso, precisamente Alfonso eh, me invitó a Michigan, ahí fue con él mi primer INIPI, ¿no? Luego regresé a Chicago, conocí también a la gente de Gran Fraternidad Universal que nos estaban apoyando muchísimo en la celebración, en muchas cosas ahí, en la organización de Jornada Paz y Dignidad, ¿no? Y entonces ahí en este primer encuentro con Iglesia Nativa Americana, eh, fue también mi primer encuentro con el peyote, y ahí es donde, pues en las conversaciones antes, durante la ceremonia y después de la ceremonia, fueron relacionados a la danza del sol. Luego, terminando la ceremonia, justo Espérate, en esos Freddy, que días. te voy a pedir que guardes un poquito de participación para las próximas rondas, para que podamos seguir Ok, voy a terminar rodando la aquí nomás, bola. ¿no? Justo en esos días, terminando la ceremonia de peyote, en que me dieron la bienvenida, ahí llegaron las columnas de Jornada de Paz y Dignidad que venían de Nueva York, de Michigan, de bien al norte. Entonces fui parte de ese primer encuentro de Jornada de Paz y Dignidad, y todos eran danzantes del sol, ¿no? Sus conversaciones eran danza del sol, los cantos eran los cantos de la danza del sol. Y bueno, pero nunca soñé yo estar en la danza del sol, pero mi primer contacto, lo que quiero concluir, que al llegar allá a México, Norteamérica, en especial a Norteamérica, fueron familias peyoteras que estaban bajo las alas de la danza del sol. Listo, correcto. Entonces ahí vamos viendo cómo va saliendo las puntadas de los hilos de la historia. Seguramente diferentes personas que están escuchando este relato lo están entendiendo en diferentes niveles. Tal vez para alguien que sabe quién es Emerson Jackson, puede ser muy bonito escuchar el relato de cuando Freddy vio esa mención a Emerson Jackson en la revista, pero si alguien no sabe quién es Emerson Jackson, pues está viendo, conectando hilos a otro nivel. Ahí van saliendo los personajes claves. Ha salido el nombre de Domingo Díaz Porta. Qué bueno que salió, porque en realidad uno de los grandes también pioneros de este tipo de pensamiento americano. Entonces, obviamente ya nos metimos de lleno en la reconstrucción histórica de este camino. Vamos a hacer una ronda más a ver qué otros elementos queremos meter en lo que sería el relato de qué es lo que nos ha traído hasta acá. Entonces, de lo que les he escuchado hablar, parece que lo primero que empieza a surgir es que ciertas prácticas indígenas que estaban suprimidas y muy marginales en todas partes, en el caso de los Lakota no podían hacer sus ceremonias, en el caso de Colombia, en la selva, el yagé no salía mucho a las ciudades. Entonces empiezan a resurgir estas medicinas, estas ceremonias, y empiezan a darse también encuentros entre diferentes delegados y representantes de pueblos, y empiezan a suceder ceremonias más grandes, de mayor formato, como las que menciona Freddy, de carreras de paz y dignidad, y finalmente tendríamos este elemento de que empieza a hablarse de cóndor águila. Entonces vamos a hacer una segunda y última ronda de este componente histórico. La vamos a hacer un poco más en desorden, como el que de cualquiera de ustedes tres, el que quiera empezar. ¿Qué otros hitos históricos importantes
han permitido llegar hasta este punto. ¿De dónde salió la profecía Cóndor Águila? ¿Quién fue el primero en hablar de eso? ¿Cuáles fueron las cosas fundamentales en la historia del indigenismo en Estados Unidos que llevan al punto actual? Es decir, lo que ustedes consideren que para nuestra audiencia es bonito entender de los pilares del camino que nos ha traído hasta acá en los últimos 40 años. Pues yo diría que uno de los puntos importantes es el hecho de que empezó la comunicación. Empezamos algunos de nosotros a viajar, a conocer otras culturas, a exponernos a diferentes filosofías, a darnos la oportunidad de encontrarnos con maestros que nos empezaron a dar luz, a alumbrar este camino indígena, que en esa época, pues, y sigue todavía, el indígena era muy discriminado y sigue siendo muy discriminado. En ese tiempo, en Colombia, decirle a una persona, este indiecito, era ponerlo en un nivel más bajo. Y viajando, para mí, encontré la riqueza que había en las culturas indígenas, la sabiduría, el modo de vida, el entendimiento de vida. Entonces, para mí eso fue algo importante, el salir, el conocer otras culturas. Okay. Y Mau y Freddy, ¿qué dicen? ¿De dónde sale esto de la profecía Cóndor Águila? ¿Quién salió con esa etiqueta por primera vez? Bueno, mira, cuando conocí a este señor Felipe Mormontoy Pumacahua, uno de los mentores presentes, líderes de ahí de esta primera reunión de pueblos indígenas en Cusco, él habló, o sea, en esa reunión, inclusive el póster de esa reunión está un nativo americano con su bonnet y un nativo del sur con su gorro, ¿no? Entonces se ve ahí los dos símbolos, ¿no? Pero así este anciano hablaba de la importancia de reconocernos como una sola gran nación, o sea, nación del norte, nación del sur. A la nación del sur le llamaba el Tawa Inti Suyo. Tawa es 4, Inti es sol, Suyo es región. Y la región del norte le llamaba Anáhuac. Anáhuac es Náhuac, o sea, la tierra de los nahuas, el norte. Y que éramos esas dos gran naciones en la cual éramos todos un solo pueblo, ¿no? Y la reunión de 1992 obedecía a una respuesta, pero también era parte de un calendario, el calendario de los 500 años, ¿sí? ¿Ok? Bueno, en ese intervalo que conozco a este señor, yo viajo a Argentina por mi, digamos, por mi propio camino a ser coorganizador de un evento que le llamamos Congreso de las Medicinas No Tradicionales allá en Córdoba, Argentina. Ahí en Córdoba, Argentina, uh, ahí conocí a un señor peruano. Él escribió un libro que se llama El anciano habló, se llama Antón Ponce León. Y él relata su experiencia, cómo los nativos lo llevaron a una iniciación allí en los Andes.
Y le cuento a él de mi proyecto, de este encuentro en el 92 y mi viaje a Norteamérica para invitar a gente del norte. Entonces, él fue el primero que le escuché hablar de la profecía del cóndor y del águila. Él se llama Antón Ponce León. Él fue llevado a Nuevo México y ahí al pueblo Hopi, y en el pueblo Hopi se encontró con que lo recibieron. ¡Wow! Dijeron, hermano, ya llega un hermano al sur. Según los Hopis, fueron al sur y están esperando que regresen. Entonces, a eso le llamaban ellos la profecía del cóndor y el águila. Y le dijeron, le hablaron, cuando el cóndor y el águila sean vistos otra vez juntos volar en el cielo, entonces será señal del despertar de los hijos de la tierra. Eso se me quedó muy grabado, ¿no? Y, wow, fue la primera vez que escuché eso, ¿no? Y cuando fui luego a invitar gente del norte allá a Chicago, entonces en el camino paré en Bogotá, ¿no? Y en el camino me hablaron de Alfonso y bueno, allá en Bogotá también este es un elemento muy importante en este camino, ¿no? O sea, es la gran fraternidad universal o maíz. Allá en Bogotá, cuando fui parte de esa conferencia, casi el 80% de los participantes eran del grupo Maíz. Y entonces ahí hablé de esta profecía, de este encuentro, o sea, motivaba a la gente a ser parte de este evento, ¿no? Precisamente había ido a Bogotá, Ecuador, a invitar gente a ir al sur, a hablar con líderes, con organizaciones. Entonces, eh, también al llegar allá en la preparación de este evento en el Cusco, el año 1991 celebramos un preencuentro. Ahí en ese preencuentro conocí al señor Domingo Díaz Porta, ¿no? Decían maestro. Bueno, yo también le comencé a llamar maestro, ¿no? Me impresionó mucho su manera de hablar, etcétera. Entonces él me interrogó, me dijo, ¿este encuentro se va a celebrar en el Cusco? Sí. ¿Y tiene ya la autorización de los ancianos? Le dije, sí. Y entonces me dice, invítame, yo voy a traer una gente maya para acá al sur. Ok, intercambiamos dirección, etcétera. Entonces, meses más tarde, nos volvimos a encontrar en el Cusco y firmamos una alianza. Grupo Maíz y Grupo Inti Camaruncuna, así nos llamábamos nosotros. Inti Camaruncuna son serpientes del sol. Ah, así hicimos una alianza y formamos un comité y organizamos el encuentro en el Cusco, ¿no? Y entonces fui al norte a la Iglesia Nativa Americana y luego al Calpulli de Guadalajara, que nos hace mención acá Mauricio, y ahí llevé la invitación personalmente a invitarlos a ese encuentro del sur. Entonces ahí también les hablaba, les decía, vayamos otra vez a este reencuentro del cóndor y el águila. Vamos a ser, seamos parte de ese encuentro del cóndor y el águila, ¿no? Entonces, eh, yo me siento afortunado de ser una de esas primeras voces que esparció ahí por donde vaya, donde caminaba ese mensaje, el cóndor águila, profecía cóndor águila, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como les digo, eso viene de esa fuente de este señor cusqueño, ¿no? Okay. Luego, ahora finalmente, hace 2 años, tuvimos un fórum online y conocimos a un amigo boliviano y él me hizo la misma pregunta, ¿cuál es tu fuente de esa profecía? Le dije, ese pueblo Hopi a través de este anciano. Me dice, pues aquí a Tiahuanacu llegó hace muchísimos años, a fines de los 70, un jefe del norte. Y entonces lo acompañamos en su peregrinación al templo de Tiwanaku y un viejo aymara le habló de la profecía del cóndor y el águila. Ajá. O sea, eso ya estaba escrito ahí en la memoria del pueblo aymara, porque este viejo aymara le habló a este jefe Lakota, o perdón, no es jefe Lakota, es de un pueblo de acá, Estados Unidos, Canadá. Y entonces él
regresó e inclusive ya comenzó a hablar de esa profecía Cóndor Águila, inclusive hay creo que hasta lidera una organización que se llama Cóndor Águila, ¿no? Y bueno, esa es otra fuente muy reciente que hemos obtenido y es muy interesante, o sea, no necesariamente porque yo estaba pensando que esta era una profecía que venía del norte, no, Claro. también viene del sur, viene del pueblo aymara, ¿no? Que es muy antiguo, entonces, pues eso debe hacernos sentir feliz a nosotros que nosotros estamos caminando esa profecía. Correcto, muy chévere. Y nos da la impresión también de que en vez de tratarse de alguna escritura por allá en una roca de hace 3000 años, se trata de una energía viviente que la estamos construyendo entre todos, más que una profecía de letra muerta, se trata de un proceso activo que empezó con la fuerza de los cierres de los ciclos calendáricos y está cogiendo cada vez más fuerza y ramificaciones. Quisiera cerrar esta primera momento del conversatorio, que es mirada hacia atrás, pidiéndole a Mao que nos comente brevemente sobre ese encuentro de Araraquara, que es otro encuentro importante de ancianos que se realizó en los albores de todos estos caminos, porque quiero que Mao ponga un énfasis cuando esté ahí contando de ese encuentro en lo que pasó en ese encuentro con el abuelo Rodolfo, porque qué bueno recordar al abuelo Rodolfo, que ahorita pues nos acompaña desde las estrellas, pero que de ahí sale uno de los entendimientos claves de cómo es que ahorita el Mambe está caminando por tantas partes y también obviamente eso hace parte de esta profecía Cóndor Águila. Entonces, ¿qué pasó allá en Araraquara, Mao? Pues sí, pues todo comenzó en realidad en unos estudios de antropología que estaba haciendo en Nueva York y estaba bastante joven y había una profesora que de alguna manera me influenció para que de pronto no gastara todo el tiempo en estudios académicos y me invitó y me ayudó con unos fondos para comenzar una exploración de plantas enteogénicas, especialmente concentrarme en la región del Chocó y de la Amazonía, estudiando la influencia en el desarrollo cultural de los pueblos a través de las plantas enteogénicas, especialmente el yagé. Entonces, en ese estudio comencé varios años a explorar estas regiones indígenas y terminé en el Putumayo y comencé a hacer un trabajo de nuevo gracias a una corporación que me ayudó, que se llama Corpo Amazonía, un estudio ya etnográfico y acerca del curanderismo. Y entonces en el año 96 o 97, no estoy seguro, pues yo tenía un cierto conocimiento de los personajes que eran pues más relevantes y fundamentales, los ancianos curanderos pues muy conocidos en ese tiempo, que pues ya muchos de ellos ya no están. Y entonces me contactó una fundación en ese tiempo que se llamaba Sendama. Y una persona que estaba en una de esas tomas de Yagé, donde un taita, que recuerdo que el taita Luciano Mutumbajoy, entonces en la mañana nos pusimos a conversar y él era un delegado de esa fundación Sendama y en ese tiempo había un personaje, o todavía vive, que es el señor Cirilo Oxlack, que era pues en ese tiempo el jefe de los mayas. Iba y estaban planeando un encuentro de 400 hombres medicinas y mujeres, pues líderes y curanderos y representantes de, pues, de alto calibre en ese tiempo del mundo indígena, tanto a nivel gubernamental como a nivel académico, como los propios, como en ese tiempo o todavía se llaman los taitas, pues, o los mayores. Entonces, pues a mí me encargaron la misión de recoger unos taitas y bueno, en eso me demoré como 6 meses y recogí como 25 taitas en ese tiempo y volamos a la región de Araraquara, que es pues una región central amazónica aquí en Colombia. Recuerdo que el mismo ejército nos llevó en unos Hércules, éramos 400 personas y yo era pues en ese tiempo como un secretario de los taitas. Y ahí conocí más a fondo el concepto
de la profecía Cóndor Águila, que primero se resumía en la unión de los pueblos, de los líderes originarios de la América, y de ahí conozco más la historia a través de la cosmogonía que comienzan a contar, como el abuelo Marceliano, que Alfonso conoce bien, y otros ancianos de los huitotos, de la gente que tú mencionas, la gente de la medicina del Mambe. Y entonces ellos comienzan a hablar de unas profecías muy antiguas que datan más o menos de 30.000 años de antigüedad, que han sido de alguna manera documentadas a través de boca a oído. Y hablaban de la reunión de los pueblos del norte y de los pueblos del sur como primera instancia, pero ellos también hablaban de la unión de los pueblos del este y del oeste. Y en ese momento, en complemento a eso, pues vienen el abuelo Cirilo, que también estaba en esa misión de unir los conocimientos de nuevo, rescatar la tradición y los saberes ancestrales, y especialmente de las plantas de poder, las plantas enteogénicas o las plantas psicotrópicas que llaman ahora. Entonces, ahí en ese encuentro también estaba Emerson Jackson. Emerson Jackson era en ese tiempo el presidente de la Iglesia Nativoamericana de Norteamérica, y también estuvieron todos los representantes de todos los pueblos pues más emblemáticos de la América, como los Coguis, que recién habían salido también de la sierra, un pueblo recién conocido en los tempranos 90. Y en ese tiempo inclusive ellos todavía no manejaban muy bien el español, entonces había personas que pues estaban traduciendo, y ahí se hizo a conocer el manifiesto de la Unión de los Pueblos Nativos, y conocí el término. Yo sí lo había leído, inclusive había leído algo de literatura sobre eso a través de investigaciones que había hecho de los primeros exploradores que conocieron las plantas, como el yagé, que fue Richard Spruce a finales del siglo XIX, y después Theodorus von Martin, y después Richard Evans Schultz, ya en los años de 1940, que son como los académicos pues más conocidos que trajeron a colación al mundo académico y al mundo pues occidental la importancia del estudio de estas plantas en pro de la expansión de la conciencia, y como alternativas también medicinales que se estaban investigando en ese momento. Y también ahí estaba el maestro Domingo Díaz Portas, que tenía pues un conocimiento vasto también sobre la literatura y el conocimiento antiguo y la historia de los pueblos originarios. Entonces esa fue la primera vez que yo fui expuesto, y en ese encuentro hicieron una especie de organización donde nosotros los facilitadores tomamos el nombre de Seres Puentes, que nosotros, como éramos mestizos y conocíamos también la cultura indígena, porque habíamos estado trabajando ya varios años en esa parte, entonces nos invitaron a que pudiéramos ser los eslabones para unir estos pueblos. Y entonces teníamos la ventaja, pues éramos unos pocos en ese tiempo que pues hablábamos el inglés y teníamos conexión con Norteamérica. Y ahí conocí también un personaje muy importante que era el delegado de la presidencia de Canadá, Yves Mongrand, que también era muy influyente. Y entonces él conoció a Rodolfo, que estaba muy joven en ese tiempo, por ahí unos 40 años, y él lo invitó a Canadá. Y ahí Rodolfo conoce pues la historia del indigenismo norteamericano, la historia de la danza del sol, le entregan una chanupa. Y entonces ese es el primer encuentro que yo veo que se manifiesta como la unión entre dos líderes de alto calibre. Y gracias a Rodolfo también conocemos la historia de la hoja de la coca, pues el rol que ha venido jugando en los últimos 500 años, después de la conquista española, o del arribo de los europeos acá a América, y la importancia de esa medicina. Entonces, a través de Rodolfo conocemos también y traemos ya a los estamentos pues ya de la urbanos el conocimiento de la planta del mambe, que en ese tiempo era muy poco conocido, así como el conocimiento de la planta del yagé.
Y entonces así se fue fraguando y nos dieron esa misión a unos cuantos que estábamos ahí, que estábamos dispuestos en una de esas reuniones, pues estábamos dispuestos pues a tomar esta iniciativa, a estudiar más, a conocer a los líderes y de ahí pues viajar a Norteamérica para tratar de enlazar estos rituales, estas ceremonias poderosas y darle comienzo a un nuevo tiempo para que esto pues pudiera ayudar a la solidificación de una nueva conciencia y una dignificación de los pueblos antiguos y su conocimiento vasto sobre la expansión de la conciencia, el manejo ecológico y diferentes conocimientos pues que hasta ahora pues nos han ayudado a solidificar todo esto que hemos logrado en los últimos casi 30 años, en mi caso. Listo. Excelente, gracias, Mao. Jorge, hay un detalle que se me hace importante en relación con esta profecía del cóndor y el águila. En la India hay una ceremonia que se hace cada 10 años, la ceremonia de Kumbh Mela. A finales de los 60, los hindúes dijeron que ese era el último año que ellos iban a hacer esa ceremonia de Kumbh Mela allá en la India, porque esa energía se trasladaba a las Américas, al continente americano. El continente americano es la columna vertebral de la madre tierra, de acuerdo a lo que ellos, como ellos lo ven. Es el único continente que une los dos polos. Entonces, esa fue, y esto fue finales de los 60, fue como una iniciación de ver el continente americano como la columna vertebral de la madre tierra, como un continente. Correcto. Muchas gracias, Alfonso. Muy importante ese dato. Y aquí nos podríamos quedar fácil toda la noche recuperando hilos de reconstrucción de esa memoria histórica. Pero como esto es en estilo banquete y probadita, vamos a pasar de una vez al siguiente tema. De pronto otro día repetimos este conversatorio y nos metemos a explorar más tantos otros hilos que han salido por encima, pero que podríamos hablar maravillas de ellos, las carreras de paz y dignidad, cómo se quiso sanar ese corte del canal de Panamá, esto que está comentando el abuelo Alfonso, cómo esa energía de los Himalayas se mueve hacia las Américas, por dónde entra, cómo se empiezan a activar esos centros ceremoniales, tanto en el sur como en el norte de nuestro continente, los otros liderazgos, etcétera, etcétera. Pero metámonos al siguiente tema, a la siguiente ronda. Vamos a hablar de danza del sol, porque además de todas estas cosas en comunes que tienen ustedes de haber sido pioneros y amigos y caminantes de estas medicinas y que son peyoteros y yajeceros y temazcaleros y todo eso, pues ustedes tres tienen en común también que han hecho un trabajo y un esfuerzo grande por traer y sembrar la ceremonia de la danza del sol en los territorios. Entonces, arranco con la primera pregunta y seguimos con Alfonso. Y la contestamos entre los tres, a ver qué miradas hay complementarias sobre esta primera pregunta. ¿Por qué será, Alfonso, que estas ceremonias, en particular de estos pueblos Lakota, Dakota, de estos pueblos de las planicies, de estos pueblos de los tipis, por qué justo la espiritualidad de este pueblo es la que empieza a expandirse? ¿Por qué estamos sembrando estos altares en vez de estar sembrando altares, no sé, digamos, de pueblos de Canadá o de pueblos de Chile? ¿Qué es lo que pasa que hace que esta manera ceremonial, este gran altar de la chanupa, sea tan importante y sea la que pareciera que está encargada de abrir camino?
¿Cuál es tu entendimiento de eso? ¿Por qué justo esta particularidad con este pueblo? Pues yo diría que la tradición Lakota es simple, práctica, sin envolver mucha teoría, es el hacer, es el vivirlo. Entonces, eso, eh, esa esencia eh, llega muy fácil a todos los niveles de entendimiento. No, no es solo para intelectuales, no es solo para deportistas, es para todas las personas que tienen contacto, pueden recibir algo de este modo de vida. Entonces, eso ha hecho que se expanda, no solo eh, en la región del norte, pero por todo el mundo. Hay danzas del sol en Italia, en Inglaterra, por todos lados. ¿Ves? Y es eso, es ese hacer, es el hacer en vez de pensarlo mucho, tú lo vives. Y de esas vivencias, tú extraes la esencia que es fundamental para los cambios en tu vida. Eso es. Súper. ¿Qué opina Freddy? Bueno, para mí es la profecía, ¿no? O sea, la profecía Cóndor Águila no es solamente Lakota, sino es Cóndor Águila, es sur-norte. O sea, yo me moví al norte para realizar un evento, una celebración que tanto los hermanos del norte como en el sur lo estaban haciendo. Cuando llegué al norte me encontré con la Iglesia Nativa Americana que estaban organizando Jornada Paz y Dignidad y yo le presento, mira, este es nuestro proyecto, el proyecto del 10º Pachacuti, era paralelo. Los dos éramos casi de la misma edad, estamos rondando la misma edad y los dos teníamos el mismo entusiasmo, los dos hablábamos la misma lengua, los dos hablamos de lo mismo, los dos hablábamos de lo que teníamos, lo único que nos diferenciaba era la lengua, pero los elementos eran los mismos. Entonces, así nos hermanamos, fue como un reencuentro de hermanos. Entonces, tú tienes esto, yo tengo esto. Entonces, celebramos el encuentro Cóndor Águila en el sur, el 10º Pachacuti, y luego lo celebramos allá en Teotihuacán, ¿sí? ¿Cómo se da la profecía? La profecía se da a nivel espiritual. Yo en ese tiempo, mi persona no tenía tanta conciencia de lo que estaba haciendo, pero era un ejecutor, porque era lo que estaba haciendo. Venía del sur, allá en Teotihuacán, en la reunión, mira lo que ocurre. Me dicen, acompáñanos aquí a la Plaza Mayor, al centro de México. Wow, yo no quería moverme en las pirámides, pero fui. Y en el Templo Mayor se hizo un ritual con una abuela que ya murió, una abuela mexica, la abuela, no recuerdo su nombre. Y entonces termino eso y me voy corriendo a las pirámides a terminar la otra parte del ritual. En el ritual, ahí central, agarran, al terminar, me llaman, ¿sí? Me llaman y me dicen, agarra la cabeza del búfalo. Cargo la cabeza del búfalo y al salir, todos me siguen a mí con la cabeza del búfalo, ¿sí? Estamos hablando de la pirámide de Teotihuacán, mírenlo de otro punto de vista. Y luego vamos a la reunión y la dirige el jefe Wallace Black Elk. Y en la reunión Wallace Black Elk nos dice, lleven esto de pueblo en pueblo, empezando por su casa.
Y entonces me piden la palabra, yo soy del sur, piden la palabra a uno del sur. ¿Tú qué puedes decirnos al respecto? Entonces yo le dije, mira, vamos a empezar esto así, con este paso así, y el otro segundo paso así, y el tercer paso de esta manera. Wow. Yo me sentí bien porque me estaban pidiendo a mí que les diga qué pasos debemos dar. ¿Se dan cuenta? Y yo todavía me sentí un poco mal porque yo estoy hablando como político acá, porque mis compañeros no hablaban nada. Decían mucho amor, amor, amor y tanto, ¿no? Y entonces empezó eso. Y luego al año siguiente me presenté allá a la Iglesia Nativa Americana. Le dije, estoy acá para dar los pasos. Entonces les pedí un documento para hablar a nombre de ustedes, que no estoy haciéndolo por iniciativa propia, sino lo estoy haciendo respaldado por ustedes. Me dieron un documento y con ese documento me fui al sur, a los círculos de acá de Argentina, de Bolivia, Perú y Ecuador para hacer el segundo encuentro. ¿Sí? Y en ese segundo encuentro, allá en el Cusco, en una ceremonia de peyote otra vez, en la cual ahí pongan atención en ese factor del peyote, cómo el peyote ha estado presente ahí, a nivel de poder, a nivel espiritual. En esa ceremonia me piden que sea el patrocinador, el que va a cargar el rezo, el propósito, y les digo, miren, vamos a rezar por esto. Seguir las instrucciones de los ancianos y nosotros trabajar como unos peones siguiendo las instrucciones de ellos. Ese será nuestro trabajo. Y así fue. Del 93 hasta ahora hemos hecho eso, seguir las instrucciones de nuestros ancianos, de nuestros sabios, y esto está sembrado en todas las esquinas del planeta. ¿Sí? Ve. Bueno, en ese trayecto del 93, 2 añitos más tarde, 95, 96, ya presionado, ¿no? Por las circunstancias, porque era algo que no deseaba, iniciarme en la danza del sol. Entonces empieza el camino en la danza del sol. Comienza mi camino en la danza del sol, allá primero en el sur de Chicago y luego en South Dakota. Y hace unos 3 años, 4 años, llega uno de los jefes llevando todos los bastones de paz y dignidad a la danza. Y traen todos los bastones y la cabeza de búfalo. Y entonces en el intervalo le digo, hola, ¿te acuerdas de mí? Yo cargué la cabeza de búfalo ahí en la pirámide, ¿te acuerdas? Pues se fue acordando. Pa, pa, pa. Entonces, ok, termina la danza, el cuarto día agarra, me dicen, vamos a retirar todas las cosas como parte del protocolo. Me llaman y me dice, carga la cabeza del búfalo. Ahí recién me di cuenta ahí, cuando llego al árbol con la cabeza del búfalo y todos siguiéndome, dije, fue allá en el 92, en la pirámide de Teotihuacán, cuando recibí toda esta responsabilidad. Por supuesto, a nivel físico, uno no estaba consciente, pero en ese momentito, allá en el árbol, me hice consciente, dije, ok, acepto. Lo recibí ahí. Entonces, con esto quiero decirles que eso es la profecía, ¿sí? Eso es la profecía. Somos una familia, somos como los dedos de acá de la mano. No podemos decir que este Inca, este es la Cota, etcétera. Son los 5 dedos de la mano, pero es una sola inteligencia. Esa es la profecía, la mente, el espíritu de nuestro pueblo que está trabajando con esta profecía, en la cual, por supuesto, el pueblo Inca, el pueblo Lakota, el pueblo Mapuche, los Chibchas, o sea, todos mayas, todos somos parte de eso, en la cual, ¿cuál es esa inteligencia mayor que nos ha estado guiando ahí? Ha sido el peyote, el caullumari. Quieran o no, pero así lo hemos visto. Cuando Carrera de Paz y Dignidad empezó allá el año 92 su carrera en Crodo Paradise, fue Leonard Crodo quien le dio las bendiciones y le dijo, lo único que tengo para darles en estos momentos es agua, ¿no? Y por supuesto peyote. Y por donde iba Carrera Paz y Dignidad iba con el peyote, así llegó a Sudamérica.
La primera reunión fue con el peyote. Entonces, el peyote es un sacramento, es un espíritu que nos guía en el pensamiento, en el sentimiento y también a tener buena vista para llevar este movimiento. Y este movimiento ha sido guiado así hasta ahora, ¿no? Entonces, eso es lo que le puedo expresar, ¿no? Súper, gracias Freddy. Vámonos con Mao. ¿Por qué Danza del Sol, Mao? ¿Por qué es importante traer una Danza del Sol a un territorio? ¿Por qué has dedicado una parte tan importante de tu vida a eso? Sí, pero primero quiero responder la pregunta que hiciste antes acerca de por qué la proliferación y el reavivamiento de estas corrientes espirituales. Y yo creo que una de las razones fue que en los años 60, debido al movimiento de la contracultura saliendo de la Segunda Guerra Mundial, había un hambre espiritual de algo nuevo y algo, una corriente, una manera de comprender lo que estaba pasando y una nueva mística que comenzó de pronto a nacer a través de un movimiento que le llamaban los beatniks. Y yo recuerdo que allá habían unas cartas de un señor Allen Ginsberg que escribió, y esas cartas se llamaban de Yahé, eran las cartas del Yahé. Y eso causó un furor en conexión con un movimiento que hizo un neurocientífico en ese tiempo que se llamaba Gordon Wasson, que conoció a María Sabina con la historia de los hongos, y eso se fue despertando. También estaba la obra de Carlos Castañeda. Había un movimiento de cambio en las juventudes. Entonces había una necesidad espiritual de un cambio del conocer espiritual, porque también ya había entrado también la corriente oriental, como los estudios hindús y toda esa historia. Y entonces los jóvenes comenzaron también a mirar alternativas que vinieran de aquí, de este territorio. Y en ese tiempo también estaba muy en conocimiento la opresión que acababa de salir, La Nación, que fue la última prácticamente que fue puesta en resguardos o en reservaciones en los Estados Unidos, y eso fueron la Nación Sioux. Y en 1978, gracias a Frank Furst-Crowe y a Jimmy Carter, también a través de los preceptos de la Constitución de Estados Unidos sobre libertad de expresión y de culto, volvieron a prácticamente a legalizar estos rituales que habían sido prohibidos desde el año más o menos 1860, cuando las últimas batallas de la Nación Sioux. Entonces hubo un reavivamiento, y en ese momento pues comenzó como la contraparte de darle ese espacio a los pueblos norteamericanos de exponer la belleza de su comprensión espiritual. Vienen todas las obras pues máximas como de Alce Negro, y viene toda esa recuperación de esa cultura, y el hecho de que eran unos pueblos pues como nómadas y que estaban asentados en las grandes planicies norteamericanas, y fueron de los últimos pueblos que fueron, digamos, dominados por la hegemonía pues europea a través de la nueva constitución de los pueblos de Estados Unidos, los pueblos confederados. Entonces eso le dio mucho empuje y mucho glamour a esto que es una tradición pues muy antigua, que viene más o menos de unos 2.500 años atrás, cuando en esa leyenda que tienen el pueblo Sioux de la mujer búfalo blanco que trajo todos estos rituales, la pipa de la paz o la chanupa. El sudor o el inipi está documentado que es mucho más antiguo, puede tener unos 7.000 años de antigüedad, porque hay documentos donde dice que ya se practicaba, como el pueblo Hopi ya lo tenía, pero la danza del sol y la búsqueda de visión fueron incorporadas a través de este mensajero que más o menos algunas personas más o menos dicen que fue hace unos 2.000, 2.500 años. Entonces fue como la recuperación de una cultura mística casi extinta, cosa que aquí en Sudamérica no sucedió, porque muchos de los pueblos pues comenzaron esa odisea fue en los años 1500,
y muchos de estos pueblos fueron sincretizando todos estos conocimientos de sus tradiciones con la nueva manera que estaba entrando acá, especialmente la manera religiosa, y se resguardaron en ese sincretismo, en esa unión, pero siguieron practicando pues su mística, su espiritualidad. Y la otra cosa fue que aquí también muchos pueblos se adentraron en la selva, cosa que no fueron fácilmente, digamos, transformados, o no fue fácilmente conocida su manera espiritual. Y entonces también la danza del sol fue como una manera de poder volver a reconectarse con esta espiritualidad antigua de la América. Y desde allí obviamente hubo una explosión, porque fue algo que especialmente la generación joven lo asimiló, y de ahí fue proliferándose, porque pues tiene como Alfonso dice, tiene una manera mucho más fácil y mucho más asequible que poder encontrar estos conocimientos, digamos, de la selva amazónica, cosa que era mucho más complicado llegar a ese conocimiento, digamos, hace unas cuantas décadas. Entonces yo creo que eso tuvo que ver. Y la segunda pregunta que haces acerca de por qué llega la danza del sol acá a estas tierras, pues eso ya fue parte como de un movimiento lógico, de una progresión lógica dentro del compartir y de la unión de estos rituales antiguos, así como se llevaron las ceremonias de aquí del sur hacia el norte, las ceremonias del yagé, de la ayahuasca, o las ceremonias del peyote que llegaron acá. Pero esas ceremonias de todas maneras habían seguido siendo practicadas, y nunca fueron realmente puestas bajo la lupa de las autoridades por la dificultad de los territorios en estas dimensiones del continente, en estos espacios. Mientras allá en las planicies obviamente fue muy controlada. Entonces yo me imagino que hubo una represión y hubo una explosión necesaria para poder compensar con todo ese tiempo donde estas ceremonias no fueron permitidas, y porque estas ceremonias pues era algo mucho más asequible también, no eran tan complejas dentro de la preparación pues de medicinas o sustancias que necesitaban cierto tipo de conocimiento y que se practicaba más acá en las selvas o en algunas partes de Sudamérica. Y entonces yo creo que eso ayudó mucho a que eso pues creciera exponencialmente, ¿no? Que volviera de nuevo a ser parte de la propia cultura de este continente, la cultura espiritual. Entonces siento que era un movimiento también de necesidad de la misma gente, que reconocía que estas expresiones culturales y místicas y religiosas estaban en un momento especial donde ayudaban al cambio de mentalidad y al cambio de conciencia que se recreó pues muy visiblemente después de los años 60. Súper, muchas gracias. Vamos entrando ya en la fase final de este conversatorio, de este palabreo. Vamos a tratar de terminar a las 1:30, máximo a las 1:45. Voy con Alfonso otra vez, y de una vez quiero decirle a los que nos están acompañando, dice aquí en la pantalla que tenemos 70 participantes. Quiero decirle de una vez dos cosas. La una es que si tienen alguna pregunta o algún comentario ahí en el corazón que quieran que empiece a ser parte de lo que se conversa aquí, pueden ir escribiendo en el chat, y ahí como trataremos de unificar varias preguntas en una, es decir, trataremos de hacer una última ronda incluyendo todas esas voces. Obviamente sería imposible en logística abrir a una ronda de palabra y que todos empiecen a compartir, porque estamos en un círculo demasiado grande de personas, pero a través del chat, si van poniendo su palabra allí, podemos irla leyendo, podemos ir viendo si hay preguntas como que se repiten, que son muy frecuentes, y las atendemos. Y la segunda cosa que les quiero pedir es lo siguiente.
Cuando lanzamos esta reunión se inscribieron como 300 y pico de personas y este Zoom solo tenía capacidad para 100. Entonces nos tocó hacer un pago extra de $50 para poder ampliar la capacidad de este Zoom. Así que les voy a dejar aquí en el chat una dirección de email de PayPal de la persona que me prestó la plata para hacer ese pago por internet para ampliar el Zoom de esta reunión. Así que el que quiera devolver $1 a ese préstamo que me hicieron, magnífico, y así no queda nadie endeudado. Con $1 o $2 es suficiente. Los que tengan PayPal, sería a esta dirección. Y ahí se las dejo en el chat y ustedes me ayudan con esa parte. Muchas gracias. Entonces arranco con Alfonso otra vez. Alfonso, ¿por qué Danza del Sol? ¿Por qué cuando tienes y sientes la motivación de trabajar y de poner tiempo, dinero, inversión, sacrificio, esfuerzo en traer la Danza del Sol a estos territorios del sur? ¿Cuál es la medicina que tú sientes que la Danza del Sol trae para el territorio? ¿Cuál es la medicina que tú sientes que la Danza del Sol trae para la gente? Por favor, los que no están participando, pongan su micrófono en silencio para que no se nos empiece a llenar de ruido. ¿Cuál es el regalo de la Danza del Sol, Alfonso, para el territorio, para los pueblos o para los danzantes? Aquí hay un montón de participantes que seguro son danzantes experimentados, pero qué bonito volver a escuchar ¿por qué danzamos? ¿Por qué hacemos la danza? Pues te voy a ser un poco específico refiriéndome a por qué la danza en Colombia. Yo en realidad no tenía en mente el traer, el llevar, no tenía ninguna intención de ser el jefe de una danza. Yo estaba muy contento haciendo mi trabajo todos los años, danzando, orando por el mundo. Para mí eso era suficiente. Un día Mao me llamó y me dijo que habían estado trabajando 2 años para traer la danza a Colombia y que no se estaba moviendo. Entonces, que necesitaban un abuelo, alguien que les diera la mano para traer la danza a Colombia. Entonces yo le dije, pues Mao, si yo voy a ayudar a llevar, a traer la danza de Sol a Colombia, tiene que ser de la danza que yo considero la danza madre, que es la danza de Leonard Cohen. Y yo hace 25 años no danzo con él. Y ni siquiera nos hablamos, no hay conexión. Entonces, pues, si algo pasa, claro que les ayudo, pero esa es la cuestión, esa es la situación en este momento. Él me habló más o menos a mitad de año. A final de año, Martín, uno de los danzantes del Sol que es jefe también, el tío Leonard le iba a poner el bonete en Chicago y él me invitó a esa celebración
porque él venía acá a todas las ceremonias y estábamos bien conectados. Y fui a la reunión, me encontré nuevamente con el tío Lenor y él rompió el hielo y me dio la oportunidad de hablar de la danza del sol para Colombia. Me dijo, vaya a la danza el año entrante y hablamos allá de eso. Le hablé y pues en realidad y la razón por la que se traía la danza del sol a Colombia es para limpiar toda esa sangre que se había derramado violentamente con las guerrillas, con los narcos, con Colombia en ese tiempo llevaba 30 y pico de años en guerra. Entonces, pues eso fue lo que le dije al tío. Yo, pues, el pueblo colombiano está pidiendo esta danza para limpiar toda esa sangre que se ha derramado violentamente. El tío dijo, sí, sí le puedo ayudar, te vale $7,000. Bueno, tío, yo voy y hablo con ellos porque Colombia es un país que la moneda no tiene mucha fuerza. En ese tiempo, por $1 eran 3,000, algo así, pesos colombianos. Entonces dijo, sí, vaya y hable, porque él era así, de una vez me cortó, salimos. Eh, entonces, pues, en particular, esa fue la razón por la que yo decidí ayudar a llevar la danza del sol a Colombia. Muy bien. ¿Qué dice Freddy? ¿Por qué danzamos? ¿Por qué abrimos danzas? ¿Para qué? Bueno, esto para mí es diferente, o sea, para mí seguir las palabras de mis mentores, de mis maestros, o sea, am, eh, puedo decir que traigo algo en mi alma de parte de mis ancestros de hacer algo por mi gente, ¿sí? Entonces, cuando salí del seno de mi familia allá en Lima, conocí a un maestro. Ese maestro nos sembró unas palabras, nos decía, o sea, sembrándonos, ¿no? Nos decía, necesitamos futuros líderes que puedan un día salir, o maestros que en un futuro puedan ir al mundo, a Estados Unidos, Canadá y el mundo y Europa, llevando el mensaje de nosotros, los incas y los mayas. Él no decía Condorcet, le decía incas y mayas. Bueno, siempre nos decía eso como una manera de motivarnos a aprender nuestra tradición, pero no para tenerlo ahí como una biblioteca, sino para enseñar. Primero a nuestra gente, después al planeta, hacer conocer al planeta. Hey, miren, ¿quiénes somos nosotros los mayas, los incas? ¿Sí? Una semilla, que esa semilla un día aprende. Cuando encontré al segundo mentor, así bien significativo, este señor Felipe Montoy Pumacahua, él igual, o sea, venía persona y también me sembraba esa motivación. Hagamos esta respuesta, pero no solamente esta respuesta, con la finalidad de que nuestro pueblo, nuestros ancianos puedan hablar de sí mismos, porque hasta entonces quienes hablaban de nosotros eran los académicos, no hablaban los ancianos de nosotros mismos. Y eso yo lo viví en la universidad, o sea, sentía cómo nos discriminaban tanto y tuve muchas peleas, muchos encuentros en la cual ellos a veces por mi manera de vestirme medio ajipeado, así, o sea, me discriminaban, pero cuando yo les hablaba bien fuerte, se daban cuenta que sí, tenía fuerza en lo que yo le expresaba, ¿no? Entonces, tenía un sentimiento yo de hacer algo, de revalorizar,
de alimentar la autoestima de nuestra gente, ¿sí? Entonces, esa es la motivación interior para mí, que cuando me introduje en la danza del sol, al jefe le dije, venía aquí a danzar con ellos para que nuestra gente vea que el cóndor y el águila estamos juntos otra vez, ¿no? No venía con intención de tomar su tradición, sus conocimientos y enseñarlo, porque si lo hiciera tendría que nacer en su pueblo, así le expresé, ¿sí? Pero yo paralelamente seguía enseñando lo que sabía, lo que traía de mi mentor en mi enseñanza. Por ejemplo, la búsqueda de visión. La búsqueda de visión que enseño no viene de la tradición Lakota, viene de mis mentores que me enseñaron eso, ¿no? No le llamaba búsqueda de visión, le llamaba retiro en la montaña. Al conocer a los Lakotas, le incorporé algunos elementos y le llamé búsqueda de visión, ¿sí? Pero seguí enseñando, o sea, nunca paré. Entonces, incorporé a mi manera de enseñar también los conocimientos que iba recibiendo de mis maestros, mis mentores lakotas, navajos, ¿no? A través de mis maestros de acá de México, los wixárikas. Empezaba ya no a hablar de un conocimiento local, ¿no? O sea, andino, amazónico, sino también incorporándoles, enriqueciendo el conocimiento con lo que venía de México, de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, cuando llego a la danza del sol, el jefe me propone darme la responsabilidad de ser uno de sus jefes. Me dice, para que lleves esto, corras una danza del sol allá en el sur, para tu pueblo. Y entonces, wow. Y también cuando agarra y me dice, te vamos a dar el altar, así en esta manera, para que ustedes en adelante también puedan recibirlo de esa manera, que estos altares se reciben así en una manera sagrada, para que tú puedas enseñar eso. O sea, él me hablaba así, como un maestro, como un mentor, qué es lo que debo hacer, cómo debo cuidar esto, ¿no? Y entonces, así es que viene la danza. Y también acá con Mauricio me recuerdo que comenzamos a trabajar en ese proyecto de traer la danza del sol acá a Sudamérica en forma madura, en forma correcta, porque gracias al hermano Aurelio, al jefe Aurelio, había llegado a la danza acá a Sudamérica, pero no estábamos de acuerdo en su manera, cómo lo estaban trayendo. Igual habían las mismas quejas de parte de México, cómo habían llevado las danzas a México, habían incorporado las danzas en la tradición mexicana, pero nuestros hermanos lakotas no estaban conformes con eso, ¿no? Porque está bien, pero no como ellos sienten, como ellos ven lo sagrado, de cómo se debe cuidar lo sagrado y cómo se debe llevar, ¿no? Entonces mi persona se integró a esa forma de pensar, de ver de acá de estos mentores, como el jefe Leonard Prodo, cuando le escuchaba hablar, cuando nos decía, como en una oportunidad igual, viene y en la danza del sol de Amatlán en México, me llama al árbol y con su dedo me toca el pecho y me dice, ¿qué estás haciendo tú por esta raíz sagrada de la ayahuasca? ¿Qué haces por ella? Me estaba llamando la atención si cuido o no cuido, o qué manera cuido esta tradición de la ayahuasca, ¿sí? Entonces, véanlo así, es como una responsabilidad, ¿sí? Pero también en esa responsabilidad está el amor a servir a la gente. Esa es la motivación por la cual eh, eh, estoy en este momento cargando esta tradición, este altar de la danza del sol acá en Sudamérica por amor a la gente, porque nuestra gente necesita vivir este nuevo tiempo al que le llamamos la profecía del cóndor, el águila, le llamamos también la profecía del séptimo fuego. La profecía del séptimo fuego, más que en la apertura de la danza del sol, es algo cíclico. Eso fue, la profecía del séptimo fuego viene del jefe Toro Sentado, Sitting Bull, quien dijo, un día allá en la séptima generación, los pueblos de los cuatro colores van a danzar alrededor del árbol de la vida
rezando en un solo idioma. Ese idioma, por supuesto, es el idioma Dakota, Lakota, Nakota, que nosotros cantamos durante la danza del sol. Y también la apertura a este nuevo ciclo de vida en la cual nuestros pueblos del sur y de los pueblos del norte cargan sus rituales para alimentar y nutrir otra vez a esta nueva generación. Todos tenemos, eso es la motivación, eso es lo que nos mueve a nosotros, es el amor a nuestra gente, a nuestra tradición y nuestra humanidad, que va a llegar a las futuras generaciones, se puedan alimentar con estos rituales que estamos compartiendo. Oh, muy bien, gracias. Señor Mao, le tocó cerrar este conversatorio, este palabreo, redondeando la pregunta y redondeando toda la noche. Pues sí, me sumo a estos conoceres de los compañeros, de los jefes aquí presentes, y puedo decir que uno de los propósitos, pues, de la danza del sol es la unificación de los pueblos y asimismo la integración de este poderoso ritual de unidad y de paz para este territorio suramericano, especialmente aquí, que cuando trajimos con Alfonso la danza del sol aquí a Colombia, también como para coayudar en el proceso de paz que se estaba gestando en ese tiempo, así como él lo menciona, y poder traer una manera pues antigua y al mismo tiempo novedosa que pueda prepararnos para una función y una misión que nosotros como aprendices y como hombres medicinas, y también para poderla compartir con las generaciones siguientes, con los más jóvenes, que puedan sentir ese poder, que puedan aprender de los preceptos espirituales, que puedan ir más allá de las limitaciones del cuerpo y de la mente, volver a encontrar la paz y la confianza en la fe, que pienso que es el propósito de la danza del sol, que es una manera, pues, limitaciones del dolor, de la falta del agua, de la falta de comida y todas esas rigurosidades, y poder mostrarnos que en realidad podemos unirnos y estar bien a través de estas formas de los antepasados que se han reconstituido y redignificado, y de esa manera unir a las personas, unir a los pueblos, no solamente a los pueblos originarios, sino a los pueblos que en este momento están pues poblando estos territorios, y que esa pueda ser una manera más de una espiritualidad ya muy bien estructurada, muy bien recibida, muy bien entendida, y que se está manifestando y que puede traer pues muchos beneficios en cuanto a maneras de poder poner en práctica diferentes formas que nos puedan fortalecer para poder ayudar en estos procesos de conciencia que estamos atravesando, y poder contribuir a una mejor manera de vivir, a una mejor manera de pensar, a una mejor manera de sentir, y ser parte de la solución en estos tiempos de transición y de cambio. Y entonces nos sumamos, y la danza del sol, siento que pues todos fuimos de alguna manera reestructurados e incluso por estas ideas antiguas y muy efectivas y muy reales, para poder centrarnos en la misión de poder contribuir con la paz mental y con el progreso espiritual de nuestros pueblos en estos tiempos modernos que estamos atravesando. Y siento que la danza del sol es una posibilidad poderosa que necesitamos compartir, y en eso estamos pues unidos, tratar de contribuir así con estas medicinas antiguas y poderlas poner al servicio de la gente en este momento que tan necesitada está de una espiritualidad neutral y una espiritualidad autóctona de acá, de este continente, y poder así estar contentos de que lo estamos logrando, y ante todo unificar a través de lo que nos gusta, a través de lo que no es la diferencia, sino lo que nos une, y poder así pues pasar al próximo nivel de comprensión y de conciencia que está pidiendo el planeta en estos tiempos.
Jorge, me gustaría agregar un par de palabras que se me hacen muy importantes. Adelante. Y es, ¿cuál es la medicina de esta ceremonia de la danza del sol? La medicina de esta ceremonia es aceptación. Para poder vivir aceptación, tú tienes que tener un entendimiento grande de saber que no hay casualidades, que todo tiene un propósito. En esa forma, tú puedes aceptar lo que sea tal como es como debe ser. Entonces, eso, sí, ese es un modo de vida. Si tú entiendes eso, tú aceptas todo lo que viene y sabes que es con un propósito específico. Entonces ya no preguntas, pero ¿por qué me pasa esto? Lo que dices es, ¿qué me está diciendo? ¿Cuáles son los cambios que hay que hacer? Eso es un modo de vida, un modo práctico de ver la vida. Ajo. Ajo. Pues entonces, muchísimas gracias, Alfonso, Freddy, Mao, no solamente por este rato de conversación para los que vinieron a unirse, sino que este video seguramente lo vamos a poner disponible libremente en internet para que lo sigan viendo los que no vinieron y lo sigan viendo nuestros hijos. Estos pequeños documentos que narran la historia. Parece que el internet también se está convirtiendo en ese repositorio de la memoria de los procesos colectivos. Gracias también sobre todo por todo el trabajo que han hecho. Sabemos lo intenso que es ser pioneros, lo intenso que es correr una búsqueda de visión con dos personas y casi que uno mismo meter las piedras para echar el agua, lo intenso que es traer la medicina por primera vez, sembrar un tipi y ni qué decir sembrar una danza. Muchas gracias. Son años y años de trabajo de ustedes abriendo camino. Y detrás de ustedes, por cada uno de esos caminos y ventanas que han ido abriendo, se han ido abriendo ríos y en esos ríos ahorita pues hay muchos seres por todo este subcontinente latinoamericano y también en Estados Unidos y también en Europa que de alguna forma se han convertido en pilares y en portales y en facilitadores de este despertar colectivo. Entonces, muchas gracias por todos estos 40 años de servicio ininterrumpido a la causa del despertar, a la causa del levantamiento de nuestros pueblos. Gracias por sostener esos altares de la danza para toda nuestra gente. Y como ustedes bien lo han dicho, danzamos para despertar, danzamos para curar, para curarnos, para curar la tierra y para traer esa posibilidad de un mundo mejor para las siguientes generaciones. Seguramente más adelante nos vamos a antojar y nos van a dar ganas de seguir conversando e invitaremos a una segunda ronda. De pronto invitamos a alguien más y seguimos abriendo estos temas. A los participantes, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y nos vemos en la próxima danza, en el próximo temazcal, en el próximo inipi, ceremonia peyotera, yajecera. Buenas noches para todos. Ajo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias.